En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara Schneider, y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder, para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Palabras de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Les doy la bienvenida nuevamente a este muy especial capítulo del Traficantes de Cultura, porque en este 2020, donde se conmemoran 50 años de la ascensión del mismo Salvador Allende y de la Unidad Popular al Poder, conversamos con el periodista y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, Mario Amorós, autor de Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la Unidad Popular, editado por Ediciones B, quien amablemente hizo conexión desde España, desde su natal España. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar de este tremendo libro. Gracias, Humberto. Un gusto volver a conversar contigo. Y quiero irme directo a... porque a la idea del libro, pero antes de la idea del libro, reflexionar acerca de... Hay mucho material, hay muchos libros, hay mucho estudio acerca de la Unidad Popular y obviamente del golpe de Estado. Pero creo que no he leído, no, siento que yo no he leído o yo no he escuchado de lecturas que hablen de los civiles a cargos, de los civiles que formaron parte de la trama de la caída de la Unidad Popular. Y aquí la pregunta obvia, ¿por qué hablar de ellos? Porque, como tú primero señalas, efectivamente no se ha puesto el foco en cómo esos grupos políticos y sociales operaron para crear las condiciones que permitieron el golpe de Estado. Y segundo, porque la contribución de esos civiles que van, desde mi punto de vista, desde el fascismo de Patria y Libertad hasta la dirección de la democracia cristiana del año 73, fue determinante para el golpe de Estado y para la instalación de la dictadura. Y también una contribución a el discurso de la dictadura, el discurso que los chilenos escucharon durante aquel primer tiempo de la dictadura, es un discurso fabricado antes del golpe por la oposición política. No solo Patria y Libertad o el Partido Nacional, sino también y de manera muy decisiva por el rol que jugó en aquel tiempo la democracia cristiana. Y quiero solamente leer un pequeño párrafo de cómo comienza el libro, no la introducción, sino el capítulo 1, que es Un fantasma recorre Chile. Uh-huh. Un fantasma estremeció las élites chilenas la noche del 4 de septiembre de 1970. La victoria de la Unidad Popular cortó la respiración de los sectores conservadores, atenazados por las peores pesadillas derivadas de décadas de exacerbada propaganda anticomunista. No obstante, muy poco en reaccionar. Por una parte, la derecha aproximó al presidente Eduardo Frei para explorar en secreto la posibilidad de que los parlamentarios demócratas cristianos apoyaran a Jorge Alessandri en la sesión del Congreso Pleno que el 24 de octubre tendría que elegir a su sucesor en la moneda. Al mismo tiempo, Frei y personas de su máxima confianza buscaron el apoyo de Washington a una interrupción del proceso institucional e instigaron una intervención de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. El movimiento más contundente lo protagonizó el empresario Agustín Edwards, quien abogó en la mismísima Casa Blanca por la agresión de la potencia hemisférica a su propio país. Sin embargo, el aislamiento de la derecha, el compromiso con la democracia de la dirección del ADC y el apego del alto mando del ejército a sus obligaciones constitucionales, ejemplificado en el sacrificio del general René Schneider, permitieron que el Congreso Pleno eligiera presidente de la República a Salvador Allende. Bueno, aquí comienza la historia donde obviamente había una derecha además muy debilitada en aquella época, junto con el apoyo mismo que hizo la CIA a la candidatura de Eduardo Frei y también el apoyo a estos mismos grupos reaccionarios para no ver ascender a Salvador Allende. Aquí tenemos una historia hasta aquí conocida por todos. Y aquí quiero irme al camino editorial. El camino editorial porque hay mucho oficio de tu parte y mucho dato recopilado en libros anteriores.
¿Qué tanto hubo que hacer nuevamente una investigación para encontrar nuevos datos? Mm. Mira, Humberto, tenemos la suerte de que hace unos 3 años se ha subido a Internet el archivo del expresidente Patricio Aylwin, el archivo de Aylwin anterior a su presidencia. Por una parte, está en otra parte, en otro archivo digital, los papeles de su época como presidente de la República. Pero el archivo de Patricio Aylwin hasta los años 80 es un archivo que está subido a Internet y que hay una enorme documentación sobre el periodo de la Unidad Popular. El propio presidente Aylwin siempre dijo que iba a escribir un libro sobre la historia de la EC durante el gobierno de la UP, lo terminó, pero lo tiene su familia. Es un libro, un trabajo inédito, ¿no? Nadie, que yo sepa, nadie lo ha, o sea, no se ha publicado y no sé si alguien privadamente lo habrá leído, pero no se ha dado a la luz pública a conocimiento. Entonces, ese archivo de Aylwin, junto con el archivo de Gabriel Valdés, que hace más años que está también en Internet, junto con el archivo de Sergio Onofre Jarpa, presidente del Partido Nacional, y otros archivos, también he consultado el archivo del expresidente Eduardo Frei Montalva. Bueno, en este libro hay una documentación nunca antes examinada históricamente y nunca antes contextualizada en la época ni citada, sobre todo para lo que tiene que ver con la democracia cristiana en aquellos años y sobre todo para el epílogo del libro, que titulo Democracia Cristiana, el pecado y la penitencia, donde doy muchos detalles sobre cómo fue el debate dentro de los dirigentes de la AFP a partir del día siguiente del golpe de Estado y hasta el año 74-75, también con cartas que en este caso algunas ya se conocían, otras no tanto. Y bueno, hay una gran cantidad de documentación nueva y que es el objetivo de cualquier libro de historia. No se trata de decir o de citar solo la bibliografía general del periodo, sino aportar. Y yo creo que en este libro aporto documentación de varios archivos que hasta ahora no se había estudiado, ¿no? Y que es muy relevante para el periodo del que estamos hablando. ¿Y en tu labor de investigador te llevaste alguna sorpresa con los datos, con algún dato encontrado, dato que desconocías? Bueno, lo que más me interesaba, porque es uno de los grandes interrogantes desde el periodo de la Unidad Popular, ¿no? He puesto mucho el foco en la democracia cristiana, un partido que con un fuerte peso doctrinario, con grandes figuras políticas en aquellas décadas, con un gobierno del presidente Frei que tuvo luces importantes para el progreso de Chile, también algunas sombras, como la represión del movimiento obrero o la deriva conservadora del periodo final de Frei Montalva. Pero, bueno, una de las preguntas que me he hecho es cómo fue esa evolución de la EC desde el apoyo en el Congreso Pleno el 24 de octubre del año 70 hasta esa declaración que la democracia cristiana presenta en la Cámara de Diputados el 22 de agosto del año 73 y que es, bueno, golpear las puertas de los cuarteles, llamar a los militares a desconocer la autoridad del presidente de la República, que fue una declaración clave en la preparación de las condiciones del golpe de Estado, ¿no? ¿Qué me ha llamado mucho la atención? Me ha llamado la atención bastante el debate dentro de la ADC. Por ejemplo, nunca había leído, y esto está, como decía antes, en el archivo del presidente Aylwin, nunca había leído el acta de la reunión de la democracia cristiana del 13 de septiembre del año 73. La Junta Militar decreta el toque de queda en Chile por 48 horas. El toque de queda se levanta el día 13 de septiembre por varias horas y en ese momento los dirigentes de la DC se reúnen y debaten primero sobre la declaración que la Dirección de la Democracia Cristiana ha difundido el día anterior, 12 de septiembre, de apoyo, la conocida declaración de apoyo de la DC al golpe. Y ahí en esa reunión, voces críticas como Fuente Alba, como Tomic, como Leighton, dicen que no están de acuerdo y plantean que van a sacar otra declaración, ¿no? Todo el debate posterior, las cartas de Aylwin a los dirigentes de la democracia cristiana italiana e internacional, justificando la actuación del partido en Chile, que no se conocían. También doy luces de por qué, cómo se gestó la famosa carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor, por qué manda aquella carta, y esto el dato lo encontré en una entrevista al Demócrata Cristiano, después embajador de la dictadura, Juan de Dios Carmona, que lo explicó hace más de 20 años en una entrevista en la Universidad Finisterrae, ¿no? Bueno, hay ahí una gran cantidad de detalles que yo creo que no se conocían. También la capacidad, creo que, de síntesis, ¿no? Porque obviamente la bibliografía sobre el periodo de la UP es inmensa.
si miras atrás mío, tengo varios estantes como estos, solo libros sobre Chile, ¿no? Y una gran parte sobre la UP. Entonces, ser capaz de navegar dentro de ese océano bibliográfico, la prensa de la época, que sin duda es fascinante por la polarización y por la calidad también con la que se escribía entonces, todo eso, bueno, da el resultado un libro de 380 páginas que aporta cosas nuevas y que enfatiza algo hasta ahora poco destacado, ¿no? Como es que hubo civiles, sectores civiles interesados en derrocar de manera antidemocrática el gobierno del presidente Salvador Allende y que no cejaron ese empeño durante 1000 días. Y otros sectores se fueron sumando progresivamente a esa lucha que yo considero sediciosa. Quiero irme a la figura como partido de la democracia cristiana, como yo lo tengo en un libreto que tengo justo al frente, porque tengo una pequeña ayuda a memoria, es como la doble alma de la democracia cristiana. Y en el hecho mismo de la figura de Eduardo Frei, porque hay rescatas extractos del libro de Carmen Frei donde hay como una cierta, no sé si poder llamar la culpa de haber apelado a los militares, declaraciones de Carmen Frei que le escucha a su padre Eduardo Frei, versus la declaración o el titular que le da a un diario español dándole las gracias a los militares por salvar al país. Corte, el enojo de Mariano Rumor respecto a la declaración que da Eduardo Frei. Sí, bueno, primero tengo un gran respeto por la señora Carmen Frei, ¿no? Me parece que ella ha jugado un papel muy importante, determinante, para que hoy sepamos, y así lo había dicho la justicia chilena, que su padre, un expresidente de la República, fue asesinado por orden de Pinochet, ¿no? Por la CNI en enero de 82. Me parece que ha sido una aportación muy importante de Carmen Frei, que además ahora está jugando un rol importante de cara al plebiscito de octubre. He leído su libro, he leído muchas entrevistas que ella ha dado con el paso de los años, donde reconoce que, bueno, algunas partes de lo que dijo su padre en aquel tiempo fueron erróneas. No llega, evidentemente es hija del expresidente, no compartiría lo que yo estoy diciendo, pero bueno, ella ha intentado explicar cuál fue la actuación de su padre en aquel tiempo complicado para ellos de la Unidad Popular. Para mí, el gran error fue, tenemos que situarnos en el mundo de la Guerra Fría, ¿no? Un mundo con una gran polarización política, donde además la democracia cristiana en aquellas décadas, en Europa, en países como Alemania occidental o Italia, era el partido hegemónico, era el centro del sistema político, pero no por un gobierno, sino por décadas. Y esa era la aspiración de la EC, ser como Konrad Adenauer, como Andreotti en Italia, etcétera, ¿no? Les duró solo un gobierno, pero ellos miraron al gobierno de la Unidad Popular con graves prejuicios ideológicos. ¿Cómo es posible que pensaran, que dijeran de manera sostenida, repetitiva, que al presidente Salvador Allende y la Unidad Popular querían imponer una dictadura de corte stalinista en Chile? ¿Cómo es posible que Patricio Aylwin acusara al presidente Allende de querer dar un golpe de Estado, de crear grupos armados paralelos? Y ahí metían, por ejemplo, los cordones industriales, capaces de enfrentarse a un ejército como era el chileno de la época, ¿no? Todo aquello contribuyó a una oposición feroz, sin ninguna posibilidad de acuerdo con el gobierno, y llevó al país al borde del abismo, ¿no? Y creo que ahí la democracia cristiana todavía hoy le falta una autocrítica. Yo he participado en infinidad de actividades de sectores de izquierda. La propia izquierda chilena durante décadas ha reflexionado sobre cuáles fueron los errores del gobierno de la Unidad Popular, sobre cuáles fueron los aciertos. Ha habido una reflexión sostenida durante el tiempo por los intelectuales, por los dirigentes, por los militantes de la izquierda chilena en torno al gobierno de la UP. No siempre complaciente, no siempre desde la nostalgia, sino también desde la propia autocrítica. Y creo que la ADC se ha lavado las manos. No ha querido jamás entrar en el fondo de su responsabilidad, que desde mi punto de vista es grave. Es verdad que hubo excepciones que yo destaco en el libro, como las cartas que en el invierno del año 73 don Fernando Castillo Velasco, rector de la Universidad Católica, envió al propio Patricio Aylwin, el esfuerzo sostenido de don Radomiro Tomic por abrir cauces de diálogo entre el gobierno y la ADC. Otros sectores también, don Bernardo Leighton, pero la democracia cristiana estaba dirigida por Patricio Aylwin y por Eduardo Frei, y ellos apostaron
porque el gobierno del presidente Allende acabara con un golpe de Estado. Era la última vía que quedaba hasta las elecciones del año 76 y la ADC golpeó la puerta de los cuarteles. La dirección de la ADC golpeó la puerta de los cuarteles porque para ellos, desde su mirada errónea, entendían que se abriría una breve pausa de 2, 3, según 5 años, según dijo Elwin después del golpe de Estado en diferentes entrevistas, una breve pausa, un interregno en la evolución republicana de Chile y que de nuevo los políticos volverían a concurrir a las elecciones, tal vez con la excepción de la izquierda, y la ADC sería la que conduciría, ¿no?, los destinos del país, ¿no? Se equivocaron profundamente y aquella actuación costó muchas vidas. Bueno, pero esta era también la idea de Eduardo Frei, porque mantenía, yo creo, una idea ingenua, si lo vemos desde la historia, desde hoy, hacia atrás, de que los militares estuvieran un poco tiempo y a la vez estos le entregaran el poder a la ADC. Bueno, no tanto le entregaran el poder como que convocarían elecciones, y era indiscutible que con una izquierda obviamente excluida del juego político porque los militares habían derrocado a Allende y en ese escenario hipotético en el que nos situamos concurriría la derecha y la democracia cristiana y evidentemente la democracia cristiana tenía todas las posibilidades de, según estos análisis, de recuperar el poder, ¿no? En todo caso pensaban que sería un gobierno que duraría poco y que no haría ni mucho menos la represión que llevó a cabo, ni tampoco pondría sobre la mesa un proyecto refundacional como el que puso la dictadura, ¿no? Se equivocaron con la Allende de la UP y se equivocaron durante los 2 primeros años con la dictadura. Hasta finales del año 75, Frei no está en la oposición a la dictadura, después fue un hombre valiente porque rectificó, no quiso estar en el Consejo de Estado que creó Pinochet. Ahora se han cumplido 30 años de su famoso discurso en el Caupolicán de rechazo a la Constitución del año 80, que donde evidentemente Frei era la persona que encarnaba la oposición dentro de Chile a la dictadura, pero se equivocaron gravemente durante el gobierno de la Unidad Popular. Y la figura de Patricio Elwin, porque él también estuvo muy involucrado, pero también se pasa al bando opositor. Y en el bando opositor, siendo presidente de la República en el regreso de la democracia, él tampoco reconoce su propia culpabilidad respecto del ambiente creado previo al golpe. No solo, por una parte, él dijo en el funeral del presidente Allende, que ahora también se cumplían 30 años. Antes dije que del discurso de Frei en el Caupolicán se han cumplido 40 años. Y ahora se cumplen 30 años del funeral de Estado del presidente Allende del año 90, ¿no? Y en ese funeral, en el Cementerio General, cito el discurso en el libro que dio Patricio Elwin, donde dijo que primero se reconoció como opositor a Allende y dijo además que si se dieran de nuevo las condiciones, él volvería a actuar igual. Elwin, aunque es verdad que en su libro El reencuentro de los demócratas, que publicó en el año 98, sí que señala que hubo errores de valoración en su análisis del momento, no va más allá, ¿no? Y desde mi punto de vista, creo que la democracia cristiana jugó un rol determinante en la creación de las condiciones políticas, sociales, económicas del golpe de Estado. Si la dirección de la democracia cristiana abiertamente, por una parte, hubiera dicho que lo dijeron también, que estaban en contra de un golpe de Estado, pero eso se hubiera correspondido con su actuación real, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, el golpe hubiera sido mucho más difícil. Pensemos que había los oficiales que encabezaban la conspiración para el golpe dentro del ejército, Arellano, Stark y Bonilla, habían sido decanes del presidente Frei, tenían una relación estrecha con el expresidente. Si él hubiera utilizado su influencia, todo hubiera sido más complicado. La democracia cristiana desde el año 62 estuvo financiada por la CIA. Esto hoy es indiscutible a pesar de que nunca lo han reconocido. Y fue financiada por la CIA para efectivamente ser el muro de contención de la izquierda marxista, de Salvador Allende, de la Unidad Popular, el año 70. Y en correspondencia con eso, actuó de la manera que estamos viendo. Y los fondos de la CIA era básicamente una bolsa sin fondo, porque eran 8 millones de dólares de la época, que según el mercado negro, eso se aumentaba mucho más, y al valor de hoy, esos son centenares de miles de millones de dólares.
Es mucho dinero, mucha plata, porque claro, uno lee en el informe de la Comisión Church, salen como 8 millones de dólares para la democracia cristiana, el Mercurio, las radios de oposición, etcétera, ¿no? Pero claro, hoy estaríamos hablando de más de 100 millones de dólares, ¿no? Una cantidad descomunal eh, que ayudó a, efectivamente, a través de la prensa y de ese tipo de oposición, de crear, en el libro digo, que cavaron trincheras en el Congreso Nacional, torpedearon, bloquearon la acción del gobierno, sabotearon la economía, recurrieron al terrorismo, la provocación, la violencia, todo eso fue, bueno, crear las condiciones para que lo que no fue posible ahora, hace 50 años, después de la victoria de Allende, no fue posible en septiembre, octubre de 70, impedir que la UP llegara finalmente al gobierno con Allende. Lo intentaron incluso con el asesinato del general Snyder, fracasaron, no estaban las condiciones, al frente del ejército, perdón, había un general constitucionalista, Snyder, la democracia cristiana, la dirección era favorable al entendimiento con la UP, y la derecha estaba aislada en el escenario político, ¿no? Bueno, a crear esas condiciones del caos económico, de desabastecimiento, de tensionar a la población en el día a día, se dirigió ese tipo de oposición de esa trama civil del golpe de Estado. Quiero irme al hecho en cuestión del paro de octubre del 72 y los camioneros y sus patrones. La historia, la historia, la historia sigue siendo muy graciosa porque repite siempre el patrón, porque repite un patrón que hoy lo estamos viendo en Chile, con un paro también de patrones de camiones. Y aquí a las figuras de Orlando Sáenz, presidente de la SOFOFA de la época, y de León Vilarín, el dirigente camionero de la época. ¿Cómo juegan estas dos figuras en especial, en esta trama civil? Bueno, es muy interesante. En el caso de Orlando Sáenz, es uno de los pocos civiles que encabezaron esa trama civil que después, durante la dictadura, hizo varias entrevistas donde se arrepintió del papel que había jugado, ¿no? Él ha contado muchísimas veces cómo recibían la plata de fuera, cómo en septiembre del año 71 en Viña del Mar convocan a los grandes empresarios de Chile, teóricamente para hablar de cuestiones gremiales, pero ahí se declaran en guerra contra el gobierno de la Unión Popular y crean una estructura de guerra para ese enfrentamiento con el gobierno de la UP, con el gobierno constitucional de Chile, ¿no? Y crean todo aquel frente de la actividad privada, etcétera, ¿no? Por otra parte, además, otra de las fuentes del libro, que hasta ahora no se ha utilizado para un trabajo extenso, es el sumario que el ministro Mario Carroza ha instruido durante varios años tras la presentación de dos querellas criminales, de una querella por parte de las dos agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura. En ese sumario declaró por primera vez Agustín Edwards, declaró Orlando Sáenz, declaró Pablo Rodríguez Jerez, jefe nacional de Patria y Libertad, Roberto Time, otros civiles connotados de la trama contra la Unidad Popular, ¿no? Bueno, en esa declaración, Orlando Sáenz, ante el ministro Mario Carroza, cambia todo lo que había dicho durante años y prácticamente dice que no ha hecho nada, ¿no? Efectivamente, cuando uno se sienta delante de un juez, ya se enfrenta a consecuencias más graves de las que puede preverse con una entrevista periodística, ¿no? Bueno, en el caso de los camioneros, fue un sector, además por la geografía de Chile, evidentemente tan singular, pues es un sector clave para la economía nacional, ¿no? Si paran los camiones, como vemos estos días, el país se para, ¿no? Y si además lanzan paros donde el objetivo no es económico o economicista, sino que es tumbar al gobierno, están semanas en paros, con boicot a la economía y con un grave daño a la economía nacional, ¿no? Estos sectores estaban confabulados, había reuniones donde acudía Jaime Guzmán, donde acudían los hombres de Agustín Edwards en Chile, donde acudían Orlando Sáenz, de otros gremios patronales, y se confabularon claramente para, en su terreno, el económico y el social, junto con la trama política, crear esas condiciones que hicieron posible el 11 de septiembre del año 73. Quiero irme a la figura de Agustín Edwards y a un hecho en especial, siendo él alto personero de Pepsi Cola, en una escena en España donde estaba en exceso muy feliz, donde le estaban poniendo al tanto de lo que estaba ocurriendo en Chile. Descorchó champañas con la caída de Salvador Allende.
el 11 de septiembre por la noche. Ujú. Esto lo conocemos gracias al testimonio de una periodista española. Su nombre lo cito en el libro, en este momento no lo recuerdo. Como estaban cenando en el restaurante Véneto de Barcelona, un restaurante obviamente muy caro, y Agustín Eduard no se separaba del teléfono. Iba y Ujú. volvía al teléfono del restaurante, le llamaban desde Chile. Él decía que era el almirante Merino, es decir, civiles, por ejemplo, puedo imaginar Roberto Kelly, oficial retirado de la Armada que trabajaba para Edwards, una persona cercana a Merino, posiblemente le informaría por vía telefónica de lo que estaba pasando en Chile y evidentemente ya sabía que esa pesadilla, ese fantasma que recorría Chile había sido liquidado, ¿no? La pesadilla del comunismo, del socialismo, que despertaba lo peor, la pérdida de los privilegios para esta clase social. Bueno, por eso estaba tan feliz, invitó a champaña a quienes compartían mesa con él. Bueno, Agustín Edwards tiene en su debe como persona lo que se ha contado muchas veces, ¿no? Haber viajado a Washington, a Estados Unidos, apenas 10 días después del triunfo de Allende en las elecciones y pedir ante Kissinger, ante el jefe de la CIA, seguramente ante Nixon, si en el futuro se puede confirmar las sospechas que hoy tenemos por documentos desclasificados de que llegó a recibirle Richard Nixon en la Casa Blanca aquella mañana del 15 de septiembre del año 70 en torno a las 10 de la mañana. Está pendiente de confirmación, pero todo apunta por las revelaciones de Peter Kornblum que es así. Bueno, ir a la potencia hemisférica a pedir que intervenga para acabar con el proceso democrático en su país, para acabar con el líder político de la izquierda chilena durante generaciones, para el coste que sea preciso, impedir que quien había ganado democráticamente en las urnas tuviera el derecho, como quienes antes lo habían ganado ese derecho a gobernar, a poner en práctica el programa que el pueblo había elegido mayoritariamente eh, en las urnas. No por el 50%, pero recordemos que Arturo Alessandri ganó con el 31%, etcétera, ¿no? Bueno, a eso fue Agustín Eros a Estados Unidos, a pedir que acabaran con el Chile democrático. Y ya que pones a Estados Unidos en la mesa, tiene esta conjura de Estados Unidos y de alguna forma también donde tiene su parte la dictadura brasileña. Y aquí me pregunta, el miedo, el miedo en cuestión, ¿era que Chile fuera un espejo de la Revolución Cubana o fuera un ejemplo a seguir para naciones Mm, en Europa? claro. En el caso de la CIA está claro. En el caso de la Ujú. CIA sabemos, y la inteligencia norteamericana, el gobierno de Nixon y Kissinger, el temor, más allá de que la nacionalización del cobre, era el efecto que la vía chilena al socialismo tendrían países como Francia o Italia, donde había partidos comunistas, en el caso de Italia, el más votado lejos en la oposición, partidos con millones de afiliados, etcétera, con una gran presencia, penetración social, electoral. Bueno, que ese ejemplo se replicara en países clave del tablero de la Guerra Fría, como eran Italia y como eran Francia. En el caso de la dictadura brasileña, con ambiciones imperialistas en el cono sur y en Sudamérica, opera el anticomunismo más zafio, entiendo, ¿no? Bueno, Chile no era un peligro para Brasil, ni mucho menos. De hecho, el presidente Allende eh, viaja a Argentina en el año 71, donde hay un gobierno, una dictadura militar de la NUCE, pregona claramente mantener relaciones con todos los países con independencia del gobierno que haya en ese momento, ¿no? Eh, bueno, no era una amenaza para Brasil, pero Brasil, la dictadura brasileña sí lo vio como una amenaza y por los documentos clasificados sabemos que muy tempranamente se conectaron Brasilia y Washington para intercambiar, bueno, valoraciones sobre lo que pasaba en Chile y seguramente aunar esfuerzos. Estamos con Mario Amorós, periodista y autor de Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la Unidad Popular, editado por Ediciones Bet. También decir, para quienes nos están viendo, que el autor nombra la vasta biblioteca del autor aquí presente, con las biografías de Miguel Enríquez, un hombre de las estrellas, Neruda, el príncipe de los poetas, y la monumental obra Pinochet, biografía militar y política, también editada por Ediciones B.
mencionar también las investigaciones Sombras sobre Isla Negra, la misteriosa muerte de Pablo Neruda, Rapa Nui, una herida en el océano, y la biografía Allende. Quiero irme a la figura de Sergio Onofre Jarpa, que fue que fue el líder indiscutido que tuvo el Partido Nacional y uno de los grandes instigadores de esta trama civil. Sí, bueno, recordemos, como tú señalaste antes, ¿no? En el año 64, después del famoso naranjazo de Curicó, la derecha retira el apoyo a Julio Durán y apoya de manera incondicional a Eduardo Frei. La derecha, en aquel momento, conservadores y liberales, aún tenían en torno al 30% de los votos. En Chile no era menor, ni mucho menos la votación. Sin embargo, apoyan sin condiciones a Frei para impedir que Allende gane las elecciones. Gana Frei y en el año 66 se funda el Partido Nacional, producto de esa fusión de conservadores liberales y otros sectores de la derecha más dura. En aquel momento el peso electoral del Partido Nacional era mínimo, eran una decena de diputados, quiero recordar, los datos están en el libro, y de manera muy inteligente, bueno, la derecha con Alessandri obtiene un 34.9% de los votos, que es una votación muy elevada, ¿no? Mucho más que Tomic, y la derecha y Jarpa ven de manera muy inteligente, olvidan todas, pensemos o recordemos todo lo que dijo la derecha del gobierno de Frei, que fue terrible, es decir, los sectores más duros, aquel panfleto publicado en Brasil, Frei el Kerenski chileno, demonizaron a la ADC por la reforma agraria, por ejemplo, por la sindicalización campesina, veían algunos sectores que la ADC era el comunismo encubierto, ¿no? Y olvidan todo eso a partir de enero del año 71, cuando lanzan una cruzada para reclutar, para ampliar la base social y política de los sectores radicalmente opuestos a la Unidad Popular. Y tiran el anzuelo ya desde enero del año 71 a la ADC para que se avenga a crear una coalición junto con ellos contra la UP, ¿no? Una coalición electoral, puesto que empezaron las elecciones parciales. Jarpa tuvo una oposición evidentemente durísima y ellos empiezan a recoger sus frutos a partir de uno de los hechos clave del periodo, ¿no? El asesinato de Pérez Zújovic, 8 de junio del año 71, provoca que Frei, que está en Europa de paseo con su señora, regrese aceleradamente para participar en el funeral de su amigo y a partir de ese momento, como sabemos, la derecha de la ADC toma progresivamente el control del partido, el discurso, las bases de C se radicalizan contra la UP y en ese escenario tiene éxito la estrategia de la derecha, que es una coalición electoral con la ADC cuando haya elecciones parciales, Valparaíso, julio del 71, Colchagua, O'Higgins y Linares, enero del 72, Coquimbo, julio del 72, y no solo eso, no solo la coalición electoral, sino ceder el protagonismo a la democracia cristiana como cabeza de la oposición. Por ejemplo, en las grandes concentraciones de masas ya de la CODE, de la Confederación de la Democracia, donde estaba Padena, la ADC, el Partido Nacional, era siempre o casi siempre Elwin u otro dirigente de democracia cristiana el que tomaba la palabra en nombre de toda la oposición a el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? De manera muy inteligente, la derecha cedió ese espacio y luego tuvo otro acierto. Y esto, fíjate, Humberto, que ya ha escrito varios libros bastante sobre Chile, ¿no? Y hasta ahora no había reparado en eso. La famosa declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 73, citada hasta la saciedad, ese tipo de declaración el Partido Nacional lo reclama ya en octubre del 72 y la ADC le dice que no. Lo pide en abril del año 73 y la ADC todavía no está en esa línea. Lo vuelven a pedir en junio del 73 y finalmente hasta agosto del año 73 no será cuando esa petición del Partido Nacional es que el Congreso Nacional se pronuncie contra el gobierno en términos no previstos en la Constitución, es decir, todo un llamamiento a la insurrección militar, al golpe de Estado, sea aceptado por la ADC, porque esa es la carta que da seguridad al éxito del golpe de Estado, que el partido individualmente más votado del país, con una gran influencia en el movimiento obrero, en los pobladores, en sectores medios, de la luz verde al
al golpe de Estado, ¿no? Y a esa línea apuntó el Partido Nacional con un discurso muy duro. Cito, por ejemplo, el discurso de Jarpa del viernes 7 de septiembre del año 73 por radio, donde dice: saldremos de esta al precio que sea necesario, ¿no? Es decir, todo con tal de librarnos del gobierno de la Unidad Popular. Evidentemente, desde ese sector jamás ha habido una autocrítica, siempre se han enorgullecido de ese combate antidemocrático que dieron para acabar con la UP, con la amenaza socialista, comunista, y además Jarpa fue, como sabemos también, embajador, ministro de la dictadura. Bueno. Conversaba hace algunos días con el periodista Alfredo Sepúlveda, que tiene un libro donde pormenoriza los hechos acaecidos en los 1000 días de la Unidad Popular. Y aquí yo me quiero ir al hecho histórico de marzo del 73 con las parlamentarias, donde la oposición, o más bien la derecha, tenía la fe de poder ganar por paliza para de alguna forma poder sacar a Allende por la vía constitucional, pero no lo logra. Y aquí es mi pregunta. ¿Fue un balón de oxígeno para la Unidad Popular? Quizá un balón pequeño para el hecho yo lo que diría que fue una victoria política y moral. Es decir, en un país, en una situación económica difícil, después del paro de octubre, con una gran polarización, el gobierno de Allende obtiene, respecto al año 70, 7 puntos más de votación y obtiene el 43,4%, ganando más diputados y más senadores de los que tenía antes de esa elección, y a la CODE, a la Alianza del Partido Nacional, la EC y otros, el Partido Izquierda Radical y otros, bueno, solo les hace falta ganar 2 senadores. Tenían 32 senadores antes de la elección. Con que hubieran conseguido 2 más, hubieran podido destituir a Allende en los términos previstos en la Constitución del año 25 vigente en la época. No lo lograron, sino todo lo contrario, perdieron representación. Es verdad que en términos de votos, en la elección de diputados, ganaron por más de 10 puntos, pero bueno, la Constitución y las normas políticas de la época, que fueron para todos los gobiernos, significaban que Allende terminaría su mandato el año 76 y de él dependía, ¿no? Fue una victoria moral, pero es verdad también que no se puede desconocer que a los pocos días viene la división del MAPU en 2 sectores, uno alineado con las tesis del MIR y de Carlos Altamirano y la dirección del Partido Socialista, y el otro más cercano al presidente Allende y a la línea del Partido Comunista, ¿no? Esa victoria moral de marzo del 73 le dura muy poco a la UP, por la división del MAPU, por la crisis política en que deriva el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, con la filtración a la prensa, un proyecto saturado de retórica marxista, que lo que hace es envolver o presentar mal un proyecto que había sido avalado incluso por la EDC un tiempo atrás, ¿no? y que podía contar con el apoyo de la mayoría nacional. Sin embargo, bueno, ese error convierte la ENU en una grave polémica, que además significa, por una parte, que la Iglesia Católica, que tuvo un comportamiento impecable durante el gobierno de la UP respecto al gobierno y al presidente Allende, por primera vez se distancia o critica al gobierno abiertamente, y además dentro de las Fuerzas Armadas, como sabemos por las memorias del general Prats, bueno, pues el proyecto de la ENU creó un pequeño terremoto, ¿no? Veían que era un proyecto ideologizado en la línea de lo que decía la oposición, de crear un Estado socialista en términos ortodoxos, cuando no era así. Quiero cambiar el foco e irme a otra de las figuras, y más que hablarte de Pablo Rodríguez y Roberto Tigme, hablarte de Patria y Libertad, y sobre todo de las redes que hicieron crecer al grupo Patria y Libertad. Patria y Libertad, por no nombrar también al comando Rolando Matus. Claro. Bueno, Patria y Libertad es muy interesante, ¿no? Como estudio histórico, está el libro de Díaz Nieva, un historiador español, que es un buen libro sobre Patria y Libertad, un buen estudio desde su óptica ideológica, pero es un buen estudio, ¿no? Por otra parte, tenemos reciente en la memoria la película Araña, de Andrés Wood, ¿no? Que yo siempre la recomiendo, que me parece que es un magnífico retrato de qué fue, para qué sirvió ese grupo fascista, ¿no? En mi caso, para este libro,
he leído en la biblioteca en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional los números que se conservan de la revista Patria y Libertad, ¿no? Completos. Eh, He leído todo lo que se ha publicado sobre este grupo, incluso alguna tesis, alguna tesina inédita que cito en el libro gracias a la investigadora que me la facilitó, Carla Prenafeta. Y también contacté con Roberto Time para precisar algunos aspectos de la actuación de Patria y Libertad. Bueno, fue un instrumento de provocación claro, ¿no? Eh, Hacía falta, el gobierno de Allende, como dijo Kissinger también tempranamente, no podía gobernar tranquilamente, es decir, en las condiciones que lo hace cualquier gobierno, con aciertos, con errores, con un diálogo ciudadano, con un diálogo con la oposición. Tenía que ser un estrés permanente, someter al país a golpes de shock permanentes en términos de violencia política, de polarización social, de enfrentamiento, de descrédito del gobierno más allá de lo que es la crítica democrática, y para eso Patria y Libertad, bueno, fue un instrumento importante. Pensemos que progresivamente su discurso contaminó a los sectores más honorables de la oposición en términos políticos, ¿no? Al Partido Nacional, incluso a la democracia cristiana, llega algunas partes del discurso de Patria y Libertad contra la Unidad Popular. Era un grupúsculo con estética fascista, con coreografía fascista, con un discurso que recordaba a los tiempos más negros de la España del dictador Francisco Franco. Y bueno, toda esa retórica que uno puede leer en la revista de Patria y Libertad, en los discursos de Pablo Rodríguez, que se insertaban periódicamente en el Mercurio, por cierto, con grandes espacios, toda esa retórica insoportable que ellos llamaban nacionalista y que yo llamaría fascista, todo eso se evapora con el golpe de Estado. A las pocas horas, Pablo Rodríguez disuelve Patria y Libertad y dice que hasta aquí hemos llegado, ya no hace falta que este grupo siga funcionando, ¿no? Bueno, sectores o elementos de lo que fue Patria y Libertad se incorporaron a los grupos, a los instrumentos de represión de la dictadura, como la DINA, todos sabemos, ¿no? Michael Townley, Marina Callejas. Bueno, es un grupo de recuerdo siniestro que no se puede excusar de ninguna manera, ¿no? Siempre cuando había una frase de Gramsci, muchas veces citada, ¿no? Que cuando lo viejo no acaba, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, aparecen los monstruos, ¿no? Y bueno, el monstruo del fascismo asomó en Chile en aquel tiempo, visibilizado en Patria y Libertad. Quiero, quiero irme a la figura del poder femenino y al acoso psicológico que sufrieron altos personeros de la Unidad Popular por parte de las mujeres de los generales. Ejemplo es la caída de Carlos Prats, quien dejara el gabinete llamado precisamente por el presidente Allende. ¿Cómo fue ese poder femenino previo a los días del golpe? Bueno, ahí te digo un par de cosas, ¿no? Por una parte, recomiendo el trabajo de la historiadora estadounidense Margaret Power, publicado por la DIVAM, ¿no? Es el estudio de referencia sobre el poder femenino, porque ella además entrevistó a activistas del poder femenino, ¿no? Es un gran estudio histórico de ese movimiento social de la derecha más dura. Por otra parte, eh, cito el reportaje del Washington Post de enero del año 74, de la periodista Marlee Simmons, donde conversó en Brasil con sectores de la dictadura brasileña que habían apoyado a la trama civil contra la UP en Chile. Y uno de los primeros consejos que les dieron fue: movilicen a las mujeres de derecha contra el gobierno de Allende. Y explicaban por qué. Todo ese movimiento de las cacerolas vacías, la marcha de las cacerolas vacías del 1 de diciembre del año 71, es una copia de lo que hicieron en Brasil contra el gobierno del presidente João Goulart a principios de los años 60. Fue una acción inteligente, sin duda alguna, en términos políticos, movilizar a las mujeres de la burguesía que pertenecían a un sector de esa clase social marcado por el odio cerval a la izquierda, al comunismo, ¿no? Y luego tuvieron también la inteligencia de acosar a los militares apelando a su honor, echar
cosas que uno podría entender como menores, como echar plumas a las puertas de los cuarteles, maíz, insultar a los militares. Aquella tarde que fueron frente a la casa del general Carlos Prats, en Presidente Errázuriz, a insultarle, a pifiarle, más de 1000 civiles, muchas mujeres de derecha, incluso oficiales, y lograron su dimisión, como además enviaban mensajes, como tú dabas a entender, con la palabra Yakarta, ya viene, ¿no? Esa palabra que en el contexto de la época era terrible porque evocaba la masacre ocurrida en Indonesia contra la izquierda y singularmente contra los comunistas, ¿no? Todo eso forma parte de la ofensiva de la derecha social y política contra el gobierno de Allende. Jamás la derecha, ni en Chile, ni en España, ni en otras partes, se ha resignado a que gobierne la izquierda más consecuente, aunque ganara ese derecho en las urnas. Siempre han procurado defender sus intereses de clase al precio que fuera posible. En España fue una guerra civil, en Chile fue una dictadura atroz de 17 años. Quiero irme al tema editorial. ¿Cuánto tiempo te llevó la redacción de este libro? ¿O la recopilación de datos para convertirlos en el libro que estamos viendo hoy actualmente en librerías? O en delivery en este caso. Bueno, es difícil, ¿no? Yo llevo leyendo sobre Chile más de 20 años, los últimos 10 años dedicando una parte importante de mi trabajo a Chile. He publicado biografías de Allende, Pinochet, Miguel Enríquez, Pablo Neruda, y lógicamente este trabajo se nutre de un esfuerzo de muchos años de recopilar la documentación para esos trabajos anteriores. En el caso específico de este libro, como comentaba al principio, bueno, el esfuerzo fue llenar los huecos que faltaban. Y eso sobre todo lo he conseguido con los archivos de personas de la democracia cristiana. Como decía antes, el archivo del presidente Elwin está disponible en Internet, el del ex canciller Gabriel Valdés también. Durante varios años en mis viajes a Chile he ido varias veces al archivo de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. También he visto el archivo de Sergio Onofre Jarpa, que se conserva en la Universidad Finisterrae. Es un trabajo no solo a eso, pero también para este proyecto de los últimos 2 años, ¿no? Luego la escritura, pues 6, 7 meses de trabajo intensivo. Con la figura de Patricio Aylwin, ¿es justa la figura que se le ha hecho a la historia a Patricio Aylwin como el hombre de la transición a pesar de su pasado como golpista? Yo creo que en la valoración de su personaje, de su lugar en la historia, falta un análisis más crítico de su papel durante los años de Allende. Yo creo que él, como presidente de la República, tuvo que enfrentar un momento difícil. Te hablo desde España. En España la transición se hizo con una impunidad absoluta, con una ley de amnistía aprobada en democracia. Todavía hoy en España hay más de 100.000 republicanos fusilados en fosas comunes. En cambio, en Chile se hizo el informe Rettig, que fue una apuesta casi personal del presidente Aylwin, que yo valoro y que no es que yo lo valore, lo importante es que lo valore la sociedad chilena y es un aporte importante. Él, bueno, las transiciones son muy difíciles, tuvo que hacer excesiones importantes a Pinochet, a las Fuerzas Armadas. Además, la concertación heredó de manera crítica el modelo económico y social impuesto por la dictadura sangre y fuego, el modelo neoliberal, maquillado, pero en su núcleo mantenido hasta el día de hoy. Y yo creo que falta un análisis más crítico como el que yo aporto en este libro de su papel durante los años de la Unidad Popular, ¿no? Aylwin, Frei, tienen una grave responsabilidad en la creación de las condiciones del golpe de Estado. Tienen una grave responsabilidad en la instalación de la dictadura y tienen una gran responsabilidad en haber legitimado, justificado la dictadura durante un periodo no menor a 1 año y medio, prácticamente 2 años. Y tengamos presente que, de nuevo, gracias a los documentos del archivo de Aylwin, sabemos que la Dirección de la Democracia Cristiana sabía ya en octubre del año 73 de lo que había pasado en el norte de Chile con la Caravana de la Muerte.
sabían de esos fusilamientos, de esas ejecuciones atroces con una crueldad absoluta. Por tanto, sabían que era una dictadura que no iba a ser un interregno entre gobiernos civiles, que era una dictadura empeñada en lo que dijo el general Lee, extirpar el cáncer marxista de Chile, acabar con el movimiento popular que llevó a Allende la moneda ahora hace 50 años. Ahí hay un análisis pendiente por parte de la ADC, y ese análisis pendiente debería formar parte de la valoración histórica de la figura de Patricio Aylwin. ¿Y cómo queda la Unidad Popular a 50 años de su ascensión al poder, mirándolo desde la historia, con los ojos de hoy, si es que si es que se puede hacer eso? Bueno, para mí la UP fue un periodo histórico muy estimulante. De hecho, llevo, como te decía, más de 20 años leyendo y escribiendo sobre la historia de Chile, ¿no? Es una etapa fascinante en todos los sentidos, en los términos culturales, políticos, sociales. Dediqué mi tesis doctoral a un cura valenciano, Antonio Lledó, desaparecido en Chile a manos de la DINA en el año 74, y ello me llevó a investigar cómo fue la UP y el periodo de la UP en Quillota y los alrededores, una ciudad mediana de Chile. Bueno, mucho tiempo me dediqué a conversar, a entrevistar a personas de allá. Además, la Unidad Popular yo creo que todavía para el mundo de hoy es una experiencia estimulante. Fue el esfuerzo de acumulación de fuerzas políticas y sociales en torno a un programa político para construir un Chile más justo. Y ese empeño a las puertas del plebiscito de octubre tiene más sentido hoy que nunca, ¿no? Es decir, lo que Allende representa es la voluntad democrática de construir un país más justo, con más justicia social, donde las riquezas naturales no engrosen la cuenta de resultados de las multinacionales, sino que esa riqueza sirva para el desarrollo económico, social y político del pueblo. Todo ese programa, lo medular, lo sustancial que es gobernar para las grandes mayorías, bueno, está hoy más vigente que nunca, ¿no? La UP fue un proyecto en un momento histórico determinado, muy diferente al de hoy, pero lo sustancial es totalmente rescatable. Y por eso yo creo que hoy en tantas partes del mundo esta semana se va a recordar, o esta semana se ha recordado ya, y el próximo viernes, el 11 de septiembre, se volverá a recordar al presidente Allende, a Víctor Jara, a Pablo Neruda, a bueno, tantas personas que juegan un rol relevantes. Se recordarán no solo en Chile, sino en todo el mundo. Es una experiencia inspiradora para muchas personas todavía hoy. ¿Se han abierto las grandes alamedas después de 50 años? Bueno, todavía no, pero se puede empezar a abrir el 25 de octubre, ¿no? Si ese plebiscito, las fuerzas que están por el apruebo logran una victoria amplia que permita enfrentar no solo la situación difícil de Chile hoy por la pandemia, como lo es en España y en otras partes, sino el horizonte electoral del próximo año, que será determinante, puesto que se va a cambiar todos los concejales, senadores, diputados y al presidente de la República. Bueno, crear la mayor unidad política y social. Esos jóvenes que salieron a las calles por primera vez en octubre del año pasado deben entender que son parte de una historia. La historia no nació con ellos. Muchos chilenos, antes que ellos, lucharon por lo que ellos quieren, un país más justo, un país donde el lucro no sea lo que oriente la educación, la sanidad. Bueno, pues esas aspiraciones las han mantenido vivas chilenos mucho mayores que ellos. Tienen esa energía democrática de octubre. Si se vuelca unitariamente en el plebiscito y el próximo año, puede empezar a abrir eso que el presidente Allende llamó de manera tan bella las grandes alamedas, ¿no? Conversaba en una entrevista anterior con la periodista Nancy Guzmán preguntándole cómo queda la figura de Salvador Allende en la historia. Ella me decía que queda, entre sumas y restas, queda como un gran triunfador. ¿Qué crees tú? ¿Cómo queda la figura del presidente Allende? Bueno, yo diría que es una figura universal porque representa unos valores, que es lo más trascendente que un ser humano puede hacer. Allende representa ante el mundo eh, el periodo en el que él fue presidente y la aspiración de la unidad popular, por lo que comentaba antes, ¿no? Por un país más justo. Allende representa el medio litro de leche, Allende representa la reforma agraria, nacionalización del cobre, la participación de los trabajadores, la alegría que uno ve
las imágenes de la época del pueblo, de sentirse protagonista de la historia, la alegría de las personas más sencillas de Chile que contribuyeron con su trabajo, con su conciencia, a crear un gobierno que representa un proyecto político válido para el día de hoy, ¿no? Allende, con su gesto además heroico en la moneda del 11 de septiembre, señaló para siempre, condenó históricamente sobre todo a Pinochet. Es decir, Pinochet es una figura repudiada universalmente, a pesar de que golpes de Estado, como sabemos, ha habido muchos, porque el presidente Allende le señaló como un traidor y señaló la traición de esos generales que habían jurado lealtad a la Constitución y a la democracia. Por tanto, Allende es una figura del siglo XX que vive en el siglo XXI porque sus valores y sus principios políticos están vivos y tienen hoy tanto sentido como entonces. Bueno, en los minutos que nos quedan y a través de las pantallas de Radio Touch TV, Mundo Películas, de Libro Show en Facebook y el canal Goza TV de la cable operadora Mundo Pacífico, Mario Morós en contacto desde Madrid. Primero agradecerte la disposición a querer conversar, celebrar mucho este último libro, que en épocas de pandemia lamentablemente no tuvo un estreno como se merece, con su autor en Chile presentándolo, pero sí teniendo en cuestión la disposición y el tiempo para que poder conversar en este contacto vía Zoom, y obviamente tener en cuenta la memoria, tener en cuenta la historia, porque la historia no se olvida, aunque algunos quieran taparla con un poco de tierra o dejarla debajo de la alfombra. Aquí hubo trama civil. Muchos de estos conspiradores civiles no han pagado y no pagaron básicamente, pero sí dejar en claro que aquí la historia, citar al presidente Allende, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos después de 50 años y esperando que el 25 de octubre se puedan abrir las grandes alamedas para un camino que pueda hacer Chile por sí mismo y no por poderosos que no buscan más que su propio beneficio. Bueno, y en los minutos que nos quedan, Mario, son tuyos. Si quieres decir lo que quieras, por favor, adelante. Bueno, primero, gracias, Humberto. No, es ya la segunda o tercera vez que conversamos. Un placer. Gracias por tu trabajo, por tu interés por los libros. Luego, invitar a las personas que nos oyen a conocer con este y otros libros, bueno, el periodo de la UP, sobre todo los muchachos y muchachas más jóvenes de Chile, que se acerquen a los buenos libros de historia, que hay muchos a su disposición en las bibliotecas públicas, aparte de las librerías, y conocer cuál fue el empeño real de aquel gobierno y las fuerzas que desató en contra por querer democráticamente cambiar Chile. Y en general un abrazo, ¿no? Vivimos tanto acá como allá un momento difícil, sanitariamente, económicamente, socialmente difícil. Bueno, ánimo, porque yo estoy convencido de que pronto nos reencontraremos y, como tú decías, Humberto, podré viajar de nuevo a Chile. Tengo proyectos para los próximos años, tengo un montón de amigos y amigas que me esperan allá para conversar, para tomar una cerveza. Tengo muchísimas ganas de ir pronto para allá, para un país muy querido para mí, una ciudad como Santiago muy querida. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. El doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y periodista Mario Morós, autor de Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la Unidad Popular, editado por Ediciones B, en conversación con los traficantes de cultura. Mario, qué gusto. Un abrazo, Humberto, gracias. A quienes nos están viendo, muchísimas gracias. Y si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.cl o nuestro canal de YouTube. Nos vemos.